Capítulo 80. Arco 4 Capítulo especial. Reflexiones. No puedo creer que esté haciendo esto en medio del viaje. En realidad, nunca esperó encontrarse en una situación que nunca había esperado en primer lugar o cosas que normalmente no haría durante un viaje. Al parecer, el equipo había decidido tomarse un breve descanso en medio de su viaje. Al instalarse bajo los árboles gigantes y vigilantes, fue una suerte para él que hubiera un pequeño río cercano ubicado a unos pocos paseos desde su lugar actual. Boruto se dio cuenta de que era el momento adecuado para hacer lo que fuera que iba a hacer, mientras dibujaba y tomaba un par de pergaminos de su mochila y se dirigía hacia el área, donde se suponía que estaba ubicado el pequeño río. A partir de ese momento, todo fue solo para él, el pequeño río frente a él. Sentado en un lugar junto al río. Boruto respiró hondo, inhalando el aire fresco y también reuniendo suficiente paz en su mente. Una vez hecho esto, procedió a abrir los dos pergaminos, a los que había traído. El primer rollo se abrió revelando juegos de detergentes en polvo y suavizantes de telas, que había empacado el día antes de la misión. Cuando abrió el segundo pergamino, se encontró cara a cara con una pila de su propia ropa, pantalones y camisas, que había usado durante toda esta misión. Hubo cosas que sucedieron de las que no se molestó en hablar. Específicamente solo eventos pequeños, lo que implica que él mismo se meta en situaciones torpes. Un ejemplo fue que accidentalmente se resbaló y aterrizó en un suelo embarrado mientras el equipo cruzaba un campo pantanoso. Cierto conjunto de ropa estaba cubierto de barro húmedo, y en cuanto al otro par, se cubrió y se llenó de polvo y arena durante su lucha contra la versión más joven de su sensei. Hizo una pausa por un momento mientras pensaba en ese evento una vez más. Enfrentar a su sensei en un duelo a muerte era algo que no esperaba. Realmente no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo ya que el tipo estaba a punto de literalmente matar a todos. Teniendo en cuenta el hecho, ese adolescente loco era su sensei y el padre de Sarada, lo que significaba que estaría teniendo dificultades para luchar contra él o al menos evitar el peor de los casos. Reprimirse era su mejor opción, no estaba bien con toda la pelea hasta que destruyes todas las cosas. Había estado allí antes y la experiencia no fue tan buena. Otra revelación impactante fue que su amigo de la infancia le dio a su joven sensei el golpe de su vida que le dio un cambio de personalidad pronto. Era algo tan increíble y tuvo que hacer un pequeño interrogatorio brevemente que aún lo confundía más que aclarar las cosas. Pensar que su sensei estaba de vuelta le parecía tan extraño. Dudó en recordar el día real en que el hombre dio su vida. Si trataba de recordar el recuerdo, solo volvería a traer los recuerdos dolorosos. Sabía que ya había terminado con todos los flashbacks y alucinaciones desde el principio. Una de sus formas de afrontar la situación giraba en torno a crear recuerdos falsos de cómo había fallecido el hombre. El evento real que llevó a la muerte de su sensei permanecerá oculto por ahora. Tragedia era la única palabra que le venía a la mente cada vez que pensaba en ese momento. Boruto negó con la cabeza mientras regresaba a la realidad. Continuó con su trabajo actual, sacando la ropa sucia de la palangana y colocándola en el césped. Luego usó la palangana para sacar una porción de agua del río, luego, volvió a colocar la ropa en la palangana llena de agua. Poco después, tomó una bolsita de detergente en polvo, la abrió y vertió una pequeña porción en la palangana. Una vez hecho esto, comenzó a mezclarlo y así se formaron burbujas, debido a la reacción de ambas sustancias. A partir de ahora, comenzó a lavar manualmente su ropa, una por una, hasta que quedó limpia de la suciedad, las manchas y el barro. Boruto ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Había aprendido el arte de lavar la ropa manualmente, lo cual era bueno ya que no iba a depender de la lavadora todo el tiempo como solía hacerlo antes. Él ya consideraba esto como parte de sobrevivir a la vida. A medida que pasaba el tiempo, se encontró complacido con la atmósfera que lo rodeaba. Después de todas las peleas por las que había pasado, ahora estaba encontrando su propia paz mental y esto era todo lo que quería por el momento. Pensé que escuchar música era una buena manera, pero esto es mucho mejor, pensó para sí mismo, una pequeña sonrisa se deslizó por sus labios, pero aún deseaba tener su teléfono o su reproductor MP3. No había tenido una sonrisa para sí mismo en un tiempo. Todos los acontecimientos a lo largo de esta misión despertaron toda la seriedad en él o en términos sencillos, su otro lado. Era una parte de él que se ha mantenido dominante durante los últimos 3 años. Sus viejos amigos e incluso su hermana pequeña, a veces se preguntaban sobre el viejo Boruto y qué le había pasado al viejo niño ingenuo y enérgico. ¿Qué hizo realmente desaparecer a esa vieja persona? Boruto no puede decirlo. Realmente no recuerda nada de más allá de ese punto.
Adivinó todas las tragedias que había presenciado, esos supuestos ojos que le quitarían todo. Supongo que ese bastardo tenía razón todo el tiempo. Otro pensamiento vino a su mente. Los ojos del rubio luego se lanzaron lentamente hacia el río y vio y miró fijamente su propio reflejo. El rostro de un adolescente endurecido por la guerra, al que casi le arrancan un ojo y le quedan una cicatriz como recordatorio. De hecho fue solo la fachada, y si va más allá de lo que normalmente tenía, sería una persona muy diferente. Desde que llegó al pasado, no ha usado ese poder por completo. Excepto por el tiempo, estaban escapando de la enorme cámara, que estaba a punto de colapsar. Tuvo que admitir que fue una experiencia que realmente tuvo un gran efecto en él. Sí, podría controlarlo, pero no intentará usarlo en toda su extensión por el hecho de que agotará por completo todas las fuerzas que tenía. Al ver que sus ojos todavía estaban enfocados en el río, su reflejo cambiaría pronto y lentamente. En cuestión de momentos, ahora estaba mirando el reflejo de sí mismo, pero esta vez su apariencia era muy diferente. Era algo que todavía lo asustaba, pero que había llegado a aceptar. Todavía no podía imaginarse a sí mismo teniendo la piel pálida, pequeños cuernos y vistiendo una extraña ropa blanca. Prefería la apariencia más humana y con solo las marcas negras en su brazo. Por cierto, un cuerno es suficiente. Boruto cerró los ojos por un breve momento y luego los volvió a abrir. Su propio reflejo volvió a la normalidad. Dio un suspiro mientras continuaba con la siguiente fase de lavar su ropa. Agarró un suavizante de telas y vertió una porción en el recipiente recién llenado y esperó unos 5 minutos para dejar que la ropa se empapara y se mezclara con la sustancia. Volviendo a sus propios pensamientos, había planeado contárselo a Shoutaro para ver si podía dejar escapar alguna idea de alguna forma de al menos deshacerse de la apariencia. Pero parecía que Sarada probablemente informaría al pato tarde o temprano. Al mismo tiempo, dirigió sus ojos hacia su mano derecha y observó el pequeño diamante negro de 4 puntos en el medio de su palma. Supongo que esto estará aquí por un tiempo, se comentó a sí mismo. Después de minutos de espera, el rubio finalmente sacó la ropa empapada aún mojada del lavabo, luego tiró el agua restante mezclada con la sustancia del suavizante en un lugar vacío, llenando nuevamente el lavabo con agua limpia del río. Así, había comenzado el último paso y comenzó a lavar la ropa por última vez. No tardó lo suficiente y una vez que terminó, arrojó la última porción de agua al lugar vacío nuevamente y comenzó a apretar cada ropa para liberar la trampa de agua en el interior. Posteriormente, volvió a colocar la ropa recién lavada en el lavabo y en el pergamino respectivo, al igual que hizo lo mismo con los detergentes y suavizantes restantes. Boruto respiró hondo mientras se tomaba el tiempo de acostarse en el campo de hierba seca. Nunca pensó que esta tarea sería realmente agotadora a pesar de que, oye, era solo un poco de ropa. Si estuviera en otro nivel como lo que su madre estaba manejando en ese entonces, ciertamente caería de rodillas en la derrota. A partir de ahora, su hermana pequeña se enfrentaría a un desafío similar. Una suave sonrisa cruzó sus labios mientras el rubio miraba el cielo azul claro. Sus pensamientos se dirigen a la joven Uzumaki y se pregunta qué había estado haciendo durante los últimos días. Estaba un poco preocupado ya que la niña estaba sola. Esperaba que el dinero que le quedaba fuera suficiente para que ella lo usara hasta que él y el equipo regresaran. A pesar de que su lado sobreprotector siempre le recordaría su responsabilidad como hermano mayor, todavía creía en el hecho de que su hermana pequeña ya podía manejarse sola y hasta ahora no tenía nada de qué preocuparse. Oh, ¿en qué estoy pensando de nuevo? Boruto se rió un poco. Creo que ya es suficiente de la preocupación, se dijo a sí mismo. Lentamente se levantó, bostezó y miró hacia el hermoso cielo azul claro una vez más. No puedo esperar a volver a casa. Capítulo 81. Arco 4. Pequeños conflictos. El bosque lo recibió en completo silencio. Itachi se apresuró a abrirse paso ya que todavía podía sentir los rastros de la energía antes. Los sonidos de las hojas que se iban con el viento y sus propios pasos eran los que abrumaban su oído. Nadie a la vista, solo él. Se encontró corriendo con la sensación de casi lograr algo. Cualquiera diría que esto ni siquiera valía la pena intentarlo, pero para el hombre mismo, esto era algo muy diferente y extrañamente importante al menos para él. Mantuvo su enfoque hacia esa silueta segura, que ahora aparentemente lo estaba guiando hacia el final del camino. En el que parecía un viaje demasiado corto, se sentía completamente diferente a partir de ahora. Atravesar ese pequeño bosque le dio al hombre cosas en las que pensar. Cosas que habitaban en su subconsciente que comenzaron a emerger una vez más. El hombre había estado en silencio durante mucho tiempo.
Cualquier cosa sobre su pasado que surgiera de vez en cuando, la ignoraría de inmediato. A menudo huía de ellos, los demonios internos que nacieron el día en que su amigo se quitó los ojos y se suicidó. No se detuvo a partir de ahí, ya que se encontró atrapado entre un cierto conflicto que continúa alimentando a ese demonio. Tenía que tomar esa decisión y era elegir entre el destino de su hogar y el de toda su familia. No tardó lo suficiente, estaba en la fila para presenciar lo que estaba por venir. Las imágenes pronto comenzaron a destellar ante sus ojos y la vio. El hombre fue tomado por sorpresa ya que tuvo que revivir ese momento nuevamente. Una habitación solitaria iluminada por la luz de la luna, sangre en el suelo y una cálida sonrisa que se desvanece frente a él. Gracias, Itachi-kun. Fueron esas últimas palabras las que lo afectaron mucho y al mismo tiempo alimentaron sus demonios internos. Cómo había echado de menos su voz, cómo aún anhelaba la oportunidad de volver a verla. El dolor era demasiado insoportable para él, pero tenía que hacerlo y experimentarlo de primera mano. Itachi siguió corriendo, encontrándose a mitad de camino en su viaje. Su mente continuó llevándolo de regreso a los recuerdos. Esta vez, se había convertido en más una pesadilla. Al pasar por los árboles, pronto vería figuras humanas emergiendo de ambos lados. Figuras humanas, que revelan ser personas de todas las edades, cubiertas de sangre. La única diferencia es que estas personas eran las que pertenecen al clan que él había matado hace años. ¿Están aquí para recordárselo de nuevo? ¿Están los demonios aquí para atormentarlo de nuevo? Estaban allí de pie, mirándolo, sin emociones ni nada. Sus ojos muertos se clavaron en él mientras viajaba. No estaba seguro de si estas eran realmente las almas de los muertos o solo alucinaciones. Aunque, no importa, sabía que esto estaba destinado a torturarlo. Pudo ver el complejo transformándose en un lugar de pesadillas lleno de cadáveres, esparcidos por todas las áreas. Hombres, mujeres y niños sobre charcos de sangre. Imágenes que lo habían perseguido durante mucho tiempo desde esa noche. Su mente comenzó a destellar la última imagen y vio tanto a su madre como a su padre en sus últimos momentos, antes de que encontraran su fin a través de su propia espada. Todos estaban extrañamente en paz para su sorpresa. Por favor, cuida de Sasuke. Siempre estaremos ahí para ti. Esas últimas palabras todavía estaban frescas en su mente. No podía estar a la altura de esas expectativas, por mucho que lo intentara. A medida que pasaba el tiempo, de repente sintió que esa debilidad abrumaba todo su cuerpo nuevamente. Estaba indefenso. Su corazón latía rápido, respiraba con dificultad y su visión se estaba deteriorando. Sintió que necesitaba detenerse y lo hizo. Itachi cayó, de cara al suelo mientras comenzaba a toser. Su cuerpo estaba temblando y podía sentir múltiples dolores en la cabeza. Más tarde, estaba empezando a perder la respiración. No otra vez. Exclamó en su mente. Por mucho que quisiera que esto desapareciera, no había cura para esta enfermedad. Había estado viviendo con esta enfermedad desde que se unió al camino de regreso de Anbu. No estaba seguro de cómo lo consiguió en primer lugar. Estaba de rodillas mientras trataba de abrirse paso arrastrándose, incluso en esta condición actual hasta el momento. Se quitaba los ojos en cualquier lugar que no fuera la energía de la chica que todavía estaba allí. Mientras luchaba, una presencia se acercaba lentamente detrás de él. Sin su conocimiento, se reveló que era una figura humana con una capa blanca que caminaba hacia él desde atrás. La figura estaba en silencio y caminaba inquietantemente como un fantasma mientras extendía su mano hacia el hombre. Al mismo tiempo, el dolor que golpeó todo el cuerpo de Itachi desapareció lentamente y finalmente pudo recuperarse mientras se levantaba del suelo. Sintiendo una débil presencia desde atrás, rápidamente se dio la vuelta para no enfrentarse a nada frente a él. Itachi inspeccionó su entorno, mientras aún recuperaba el aliento. Tenía una mirada confusa mientras pensaba que lo estaban siguiendo. Se preguntó si Kisame ahora lo estaba alcanzando, pero no había señales. Debe estar todavía en el parque principal mientras está perdido. Su mente pronto le recordaría que tenía una meta que perseguir. El Uchiha inmediatamente volvió a su dirección original y continuó rastreando los rastros de la energía de la chica. No sabía qué sucedió realmente antes de eso, pero no volverá a meterse en ese tipo de situación. Mientras tanto, vine aquí para ver a Ima. Con todo ese coraje que había construido, finalmente dijo las palabras y mencionó su nombre en voz alta por primera vez. La atmósfera alrededor del área había cambiado drásticamente desde la repentina aparición de cierto pequeño zorro de 9 colas.
La mayoría se sorprendería y asustaría al ver a un zorro, que misteriosamente puede hablar como cualquier ser humano, emerger de un arbusto al azar en un parque. Para Himawari, este no fue el caso para ella. En el momento en que vio al tipo carmesí de aspecto astuto, y escuchó una voz que había reconocido de inmediato. Estaba abrumada por una especie de emoción que se elevó dentro de ella. No importa cuál fuera la situación, todavía se mantuvo tranquila en todo momento. Miyuki permaneció observando mientras continuaba mirando al zorro. Sabía que, para empezar, no se trataba de un zorro ordinario. Además del hecho de que tiene 9 colas y puede hablar, el zorro le resultaba familiar. No es que lo hubiera visto una vez en el festival, sino de un recuerdo olvidado. Kurama fue cauteloso, había estado anticipando una respuesta durante los últimos momentos. Tenía un grave serio y una parte de él estaba analizando a la chica, que estaba a unas distancias de él. En el fondo de su mente, todavía estaba tratando de descubrir sus intenciones y su verdadera identidad. ¿Cómo es que conocía a Himawari como si fueran amigos desde hace mucho tiempo? ¿Le ha lavado el cerebro de alguna manera a la niña? ¿Quién o qué diablos era ella? Estas fueron algunas de las ridículas teorías que inundaron su mente. A pesar de que podía decir que esta chica era muy humana en apariencia todavía no creía esa idea. Había algo más en ella. Aunque, no sabía qué decir después de su pequeña gran entrada. Hasta aquí su valentía. Oye, si no vas a hablar, entonces estás perdiendo el tiempo aquí. La niña volvió a hablar, claramente no afectada por todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Kurama se sorprendió. No esperaba ninguna respuesta antes. Estaba en medio de generar sus propias líneas para decir y ahora, se encontró en un aprieto una vez más. Mira, si no vas a seguir esa frase cursi que dijiste antes, entonces es mejor que nos vayamos. Dijo con firmeza antes, dando un suspiro e incluso dándose la vuelta. Esto desencadenó al zorro levemente, dando una expresión molesta. Oye. No soy cursi. Dijo, antes de continuar. Y vine aquí con un objetivo en mente y eso es llevarla de vuelta. Agregó, enfocándose sus ojos en la chica Uzumaki. Aún sin impresionarse, Miyuki finalmente decidió ir. Está bien, ¿llevarla a dónde exactamente? Ella miró al zorro, levantando una ceja con sospecha. Kurama sintió esa cierta intimidación proveniente de la chica. Normalmente, él no se sentiría de esa manera, cualquier táctica de intimidación de mirada fija realizada por cualquier humano fallaría miserablemente contra él. Pero este era diferente por decirlo o al menos, no te importa. El zorro respondió. ¿Y por qué debería confiar en una niña? Desconocido para él que acababa de hacer un movimiento en falso al incluir las dos últimas palabras en su oración. Pero, afortunadamente para él, no obtendrá la reacción segura de la chica. Hubo una ligera contracción alrededor del ojo derecho de Miyuki. Por mucho que hubiera esperado que la llamaran o la confundieran con una niña, todavía se irritaría. Afortunadamente para ella, estaba lo suficientemente tranquila y paciente como para resistir el etiquetado ocasional o los insultos. Miyuki sonrió levemente y ¿por qué debería escuchar a un zorro que habla? Eso no tiene ningún sentido. Ella respondió casualmente y sarcásticamente, cruzando los brazos en el proceso, adoptando esa postura atrevida. La irritación se apoderó de Kurama y comenzó a responder con otras razones establecidas. ¿No tiene sentido? Será mejor que cuides tu boca, niña. Dijo el zorro, advirtiéndola. No sabes cuánto tiempo. He venido hasta aquí solo para reunirme con ella. Hizo una pausa. No sabes lo importante que es Ima personalmente para mí. Despidió a otro. No conoces su historia y es mejor que te mantengas al margen y te ocupes de tus propios asuntos. Kurama estaba inquieto pero decidido al mismo tiempo. Estaba dando todo lo que su mente podía ofrecer y esto no era para él, sino también para la chica Uzumaki. Su objetivo era controlar la situación actual. Aún sin impresionarse, Miyuki cruzó los brazos de manera casual. Continuó observando al zorro, descifrando la agenda de este último y, aparte de eso, le pareció extrañamente familiar. Simplemente no ves un zorro parlante con 9 colas en un día normal. Luego, unos momentos después, de repente se le ocurrió. ¿No quieres decir que este zorro es? Mientras su mente se sumergía lentamente en un grupo de pensamientos, vio lo que parecía ser un recuerdo conmovedor de un enorme fuego azulado de energía que se separaba en 9 grandes porciones a medida que cada energía comenzaba a formar su propia apariencia. En una escena específica, vio una cierta energía volviéndose carmesí y tomando la apariencia de una criatura, y pronto 9 colas comenzaron a brotar de la nueva energía carmesí. El recuerdo era demasiado vago y brevemente terminó ahí.
Volvió a su propia realidad y se encontró mirando al pequeño zorro, quien aparentemente ya había soltado un aluvión de palabras hacia ella. No tenía idea de cuáles eran esas palabras dichas, pero pudo comprender la última oración. Entendido. Esa es la razón por la que merecía verla. Kurama terminó su oración, estaba un poco exhausto y jadeando debido a que nunca se detuvo para tomar un respiro. Ya estaba despotricando cuando abrió la boca. Toda esa frustración estaba siendo liberada como palomas atrapadas en jaulas. Sin embargo, en circunstancias desafortunadas, la supuesta niña no entendió todo lo que estaba diciendo. Pronto, Miyuki volvió a sus sentidos, mientras se rascaba la parte de atrás de su cabeza. Lo siento, no entendí lo que estabas diciendo completamente. Dijo, sin saber que de alguna manera había ofendido al pequeño zorro. El medidor de paciencia de Kurama estaba en su punto más bajo en este momento. Primero, se había dedicado a explicar cuidadosamente su situación desde el principio hasta este momento. Estaba tan seguro de que la chica Uzumaki había escuchado todo eso. En segundo lugar, confió en que la chica lo escucharía de alguna manera, pero todo ese esfuerzo se derrumbó una vez que escuchó su declaración. Como una bestia con cola muy poderosa, podía desatar su ira contra cualquiera que se atreviera a provocarlo. Incluso en esta forma, todavía podría hacerlo. Como su propio ser o carácter, tenía límites, pero depende de la situación. Una situación en la que está agotado, desesperado, pero decidido, solo para ser minimizado de alguna manera, finalmente alcanza su punto de ebullición. En cuanto a Imawari, finalmente había salido de su trance de shock. Caminó lentamente hacia Miyuki y el zorro carmesí, y mientras lo hacía, podía sentir la energía enojada del propio zorro. Obviamente, era realmente él y algunas circunstancias simplemente lo hicieron así. Se preguntó qué le había pasado a Miyuki. ¿Realmente estaba escuchando? ¿Por qué estaba tan confundida o simplemente estaba estresada? Imawari sabía que el zorro tenía un pequeño problema de temperamento, que saldría a la superficie en escenarios de mal momento. Ella solo se preguntó por qué sucedió esto en este momento. Sin embargo, aparte de todo ese pensamiento, necesitaba al menos informar a la otra chica sobre los problemas de control del zorro. En cuanto a Miyuki, ella no se dio cuenta, pero podía sentir ese sentimiento pesado proveniente del propio zorro. Se le ocurrió que de alguna manera lo había ofendido y esto era un poco serio ya que una bestia con cola como él podía ser peligrosa cuando se enojaba. Afortunadamente para ella, supo cómo manejar el escenario esperado. Suspiró de nuevo y se disculpó. Lo siento, tenía un poco de migraña en la cabeza y... estás jodidamente bromeando. Fue esta vez que Kurama finalmente levantó la voz, lo que interrumpió la frase de la chica. Poco después, una pequeña porción de energía carmesí salía lentamente de él. Después de todo ese lío. Todas las cosas por las que he pasado y trabajé duro para superarlas y esto es lo que obtengo. Su rabia crecía lentamente, mirando a la chica al mismo tiempo. Confío en ti que escucharás mi explicación. Y te hiciste el tonto todo el tiempo. Kurama ahora estaba despotricando, pero tenía sus razones. Oye, espera un minuto. No te conocía. Cállate, niña. La había vuelto a cortar. No tiene sentido contarte mi historia ni a ti ni a nadie. Todo será inútil y nadie lo creerá jamás. Estaba echando humo de frustración. No quería recapitular las tragedias y muertes que había presenciado. No quería recordar ese momento especialmente. Se culpó a sí mismo por prestarle la fuente principal de su poder al hombre. Eventualmente lo llevó a la muerte y también a manos de ese bastardo alienígena. Otro pensamiento vino a él y de alguna manera lo convenció de que debería haber hecho esto de otra manera, en lugar de hablar, ¿por qué no debería simplemente tomar a la chica Uzumaki y dejar este lugar inmediatamente? Seguramente, ese fue un movimiento muy idiota para empezar, y de alguna manera él quería hacerlo o la mayoría de él había tomado la decisión de hacer ese movimiento con mucho gusto. El tiempo para negociar y hablar se le estaba acabando y ya no podía controlarse. Sintió un repentino estallido de energía dentro de él. Su cuerpo estaba temblando y su mente estaba en una especie de estado de euforía, se sentía mucho más fuerte y no podía explicar lo que estaba pasando con él en este momento. Hasta donde él sabe, estaba en un mal estado de recuperación de todo su poder y forma. No sabía de dónde estaba consiguiendo esto. En algún lugar de un paisaje mental parecido a una alcantarilla, cierto zorro gigante de 9 colas comenzó a hacer una mueca de dolor. Nunca había sentido este tipo de dolor en mucho tiempo.
No tenía idea de lo que estaba sucediendo, por lo que sabía, el mocoso no estaba en una pelea a muerte en ese momento, y que volviera a hacer tapping por su poder es bastante imposible que suceda en este momento. Por primera vez, sintió que su cuerpo temblaba y comenzó a mirar a su alrededor y extrañamente, todo estaba en calma pero se sentía agotado. Dio una combinación de emociones muy diferente a las habituales. En este momento, estaba conmocionado y desconcertado. ¿Qué diablos acaba de pasar? Mientras tanto, había una pequeña porción de chakra carmesí que comenzó a salir e irradiar del pequeño zorro de 9 colas. Su expresión todavía estaba en control, y fijó sus ojos en la propia Imawari, que acababa de llegar junto a este personaje de Miyuki. Para cuando la chica Uzumaki se había acercado, inmediatamente sintió esa intensa y pesada energía del pequeño zorro y se daría cuenta del hecho de que sus emociones se estaban apoderando de él por completo. Ella era consciente de las tendencias de sobreprotección de este último. A diferencia de su hermano mayor, Kurama definitivamente iría por el movimiento y se enfrentaría a quien sea o lo que sea que se considere una amenaza real. Miyuki-san, lo siento, pero por favor déjame manejarlo, no es lo que crees que es no pudo terminar la frase. ¿Una bestia con cola? Miyuki respondió tranquilamente con una pequeña sonrisa, no dio ningún signo de estar intimidada o preocupada por eso, lo que desconcertó más a la chica Uzumaki. No te preocupes cariño, de todas formas no va a ser un problema. Ella le aseguró y sonrió. La plena confianza en sus palabras dejó a Imawari más sin palabras que nunca. A pesar de conocer a la mujer mayor como amiga y guía, todavía duda de que pueda manejar al zorro. Por supuesto que no ha visto todo el alcance de sus habilidades, pero al menos necesitaba saber cómo evitar que el zorro alcance el punto de ebullición. Incluso en esa pequeña estatura, había visto su ira. A medida que pasaba el tiempo, la intensidad en el aire había alcanzado niveles más altos. Afortunadamente, no había nadie alrededor excepto ellos tres. Para Imawari, cada segundo cuenta y, sin embargo, le dijeron que no moviera ningún músculo, lo que realmente le dio un poco de frustración. Cuánto quería evitar que la situación se saliera de control. Aunque, viendo lo que estaba sucediendo en este momento, era el cansado y furioso Kurama contra la siempre misteriosamente tranquila Miyuki. Era obvio que la situación se estaba convirtiendo en un pequeño conflicto. Para el momento, se hizo el primer movimiento, en la forma de Kurama tratando de correr hacia Imawari y llevarla lejos de este lugar, algo inesperado había entrado en escena. Del bosque y los arbustos donde había emergido el zorro hace varios minutos, salió otro en forma de un joven de cabello negro. Itachi finalmente llegó a su destino mientras dejaba atrás el último rastro del bosque. El joven ahora tenía prisa. Parecía como si la desesperación lo hubiera abrumado repentinamente en el camino. ¿Por qué estaba desesperado? Cuando la luz que cubría sus ojos finalmente se aclaró, vio lo que parecía ser un gran chakra carmesí irradiando fuertemente desde la nueva área frente a él. Después, sintió la intensidad familiar de ese chakra y realmente lo sacudió por dentro. ¿El Kyuubi? Pensó para sí mismo. ¿Estoy sintiendo cosas que no tienen sentido? Según su propia red de inteligencia o sus propias fuentes legítimas, el adolescente rubio estaba alejado de una determinada misión. Era absolutamente imposible para él estar aquí. A menos que fuera un clon el que se unió a la misión y el real se quedó aquí por pereza. Tenía que ser una de las teorías absurdas que se le ocurrieron. Sabiendo que el propio Rubio nunca dejaría de cumplir una misión que normalmente implica recuperar a su hermano pequeño. Sin embargo, la confusión todavía lo dominaba. Si estaba en esa misión, ¿por qué diablos podía sentir el chakra de la bestia con cola aquí? Este podría ser un genjutsu poderoso, pero desafortunadamente no, definitivamente era real. Realmente le gustaría saber la verdad en esta confusión lo antes posible. Sin embargo, tendría que pasar por una serie de circunstancias difíciles y algo embarazosas. Mientras sus pensamientos continúan inundando su mente. No se dio cuenta de que de repente pisó algo en el suelo, como resultado. Inmediatamente se tropezó y, al mismo tiempo, se encontró volando hacia el chakra carmesí. Su mundo se desaceleró un poco, al ver la pequeña figura de una criatura, que poco a poco se reveló como un zorro de 9 colas. Esto no puede ser, sus ojos se abrieron en shock. Al mismo tiempo, Kurama, cargado de emociones, sintió una nueva presencia dirigiéndose hacia su derecha. Se giró rápidamente y, con los ojos muy abiertos, se encontró mirando a una persona que nunca pensó que estaría viendo en este momento. La confusión y la sorpresa se apoderaron de él, reprimiendo sus emociones anteriores. No es eso.
dejó de hablar antes de ser golpeado y aplastado accidentalmente por el Uchiha volador en el suelo. El fuerte chakra carmesí que había emergido de él había desaparecido abruptamente y todo lo que quedaba era su forma normal nuevamente. Se sacó rápidamente las reacciones actuales de las dos chicas. Himawari miró sorprendida mientras colocaba ambas manos en sus labios, tratando de procesar lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿De dónde vino el hombre misterioso? ¿Qué diablos le acaba de pasar a Kurama? Por otro lado, Miyuki parecía más perpleja que sorprendida, antes de que se convirtiera en diversión. En verdad, ella realmente no esperaba este tipo de interrupción mientras miraba a los dos personajes frente a ella, el joven encima de la mitad inferior del zorro mientras el otro yacía y miraba al suelo. Ambos gimiendo cómicamente de dolor y pájaros imaginarios volando alrededor de sus cabezas. La mujer mayor no tardó mucho en suspirar y sacudir la cabeza con un ligero estrés. «Oh, ¿qué voy a hacer con ustedes dos?